¿Están conmigo ahí? Sí. ¿Quién lo encontró? Dice así, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Gente, estamos aquí hoy hablando acerca del fin de los tiempos, y es un asunto que se nos ha revelado en estos días y las personas han hablado mucho acerca de esto. Y yo estuve orando hace un tiempo y Jesús me trajo a esta iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que recibe una carta de él a través del apóstol Juan. Y yo comencé a reflexionar acerca del mensaje de Jesús para esta iglesia. Y por ser la última iglesia, por ser una iglesia que era muy rica, enriquecida, una iglesia muy importante en ese tiempo, yo estuve pensando sobre esa iglesia y estuve pensando en nuestros días. Yo pensé que Jesús tenía un mensaje para nosotros, un mensaje para la iglesia para estos días. ¿Lo crees? Entonces quiero hablarte un poco de esta iglesia. La Odisea se encontraba en un estado muy rico. La Odisea era una iglesia muy importante en su tiempo. Y cuando Juan envía las cartas a las iglesias, él escribe muchas cosas. Algunas iglesias son elogiadas, pero para esta iglesia Jesús da un mensaje muy duro. Jesús pega muy pesadamente con la iglesia de la Odisea. Yo estuve pensando en eso, ¿sabes? Acerca de por qué Jesús quería decir acerca de la Odisea. ¿Están conmigo aquí? Entonces vamos aquí. Miren, estas cosas dice el amén, el testimonio fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigos, Jesús acabó de hablar para nosotros que Él anhela mucho una iglesia sana. ¿Ya pensaron ustedes en eso? Y Jesús declara cuál es la enfermedad de esta iglesia, cuál es el problema de esta iglesia. Jesús dice, el problema de ustedes es la tibieza. Es porque ustedes son tibios. Solo que el contexto aquí es un contexto espiritual. Jesús no está hablando de una forma física, Jesús está hablando de un contexto espiritual de esta iglesia. Y Él está declarando, miren, ustedes son tibios. Yo no sé si usted sabe lo que es ser tibio. Tal vez usted tiene un concepto de lo que usted ya escuchó en las iglesias acerca de ser tibio, que es aquella persona que no está tan fervorosa, que no está tan constante en la presencia de Dios. Pero ser tibio es mucho más que eso. Y es eso que vamos a entender porque Jesús comienza hablando de la enfermedad y Él comienza a describir a nosotros qué es ser tibio. Entonces Él comienza diciendo así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema del tibio comienza aquí, en su autoimagen, amigos. El tibio piensa que él está bien.
cuando él se mira a sí mismo, él piensa que está todo tranquilo, que está todo normal. Y eso es el motivo de esa iglesia, porque el tibio dice, no, yo estoy bien, estoy muy normal. Entonces ya ve a aquella persona que piensa que está saludable, está tranquila, esa persona siente que no necesita de médico, pero el médico le habla así, amigo, usted está muy mal, estás muy mal, pero el paciente dice, no, yo estoy bien, estoy saludable, y el médico dice, no, estás al borde de la muerte. Es justamente lo que Jesús está diciendo para esta iglesia. Entonces el problema del tibio es eso. Comienza con su autoimagen. Él piensa que está todo bien. Y yo esa cosa, yo lo he visto en muchas de las iglesias por donde yo he andado. Yo veo a las personas y esas personas piensan que están muy bien, que está muy normal. Y cuando vino esta pandemia reveló muchas cosas acerca de las personas que pensaban que estaban bien. Las personas que pensaban que ellas estaban normal. ¿Sabes? La pandemia reveló muchas cosas para nosotros. Reveló la pasividad cristiana. Reveló las personas que necesitan de altares, que necesitan de conferencias. Reveló a nosotros personas que necesitan, ¿sabe?, de un pastor que los ayude. Esa pandemia reveló muchas cosas. Entonces, mucha gente que pensaba que estaba bien porque pensaban que ellos servían en un espectáculo en la iglesia, en su día a día. Y esas personas ahora dicen, yo estaba mal y no lo sabía. ¿Les hace sentido eso a ustedes? Y si usted piensa para preguntar a la gente y a los ministros, cuando vamos a las iglesias bien estructuradas de este país, cuando las iglesias tienen muchas estructuras que tienen funciones financieras, con respecto a esas iglesias que pensaban que estaba bien, la pandemia les tomó por sorpresa. La pandemia reveló a muchas personas, a mucha gente, que no se puede estar en la estructura. Reveló a mucha gente que el evangelio no es aquello que pensamos de nosotros mismos. El evangelio es mucho más profundo que eso. Porque tú dices, estoy rico, me he enriquecido y no necesito de ninguna cosa. La autoimagen, el tibio, él siempre piensa que está bien, pero él está mal realmente. Él está muy mal. Él vive una vida de pasividad, él vive una vida donde él va a la iglesia, levanta las manos, da gloria a Dios, pero cuando Jesús lo mira, Jesús ve lo mucho que él está mal. ¿Les hace sentido a ustedes esto? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces Jesús aquí ahora da 4 características acerca de esta iglesia que revelan a nosotros la tibieza. El primer concepto, o los 2 primeros conceptos que están aquí acerca de la tibieza, es la pobreza y la miseria. Cuando Jesús miró a esta iglesia, Jesús dijo que esa iglesia era miserable. Voy a hablar acerca del contexto de esta iglesia. La Odisea era una ciudad muy rica, por lo tanto, el contexto de esta iglesia es que es una iglesia muy rica. La Odisea era el centro financiero en su tiempo. Mucho dinero había en la Odisea. En la Odisea había muchos bancos, transacciones, empresas. Entonces, en la Odisea corría mucho acerca de esto. Entonces los miembros de la Odisea invirtieron en la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia que no tenía problemas financieros y por eso la Odisea pensaba que estaba bien, porque el tibio piensa así, si yo tengo dinero está todo bien. Entonces cuando la Odisea pensaba que estaba todo bien, que por tener su buena condición financiera estaba todo bien, pero Jesús viene y le dice a la Odisea, usted es un miserable, pobre. ¿Sabes qué es el estado de miseria? ¿Existe la pobreza?
y existe una línea que divide la pobreza. Entonces, cuando usted está debajo de la línea de la pobreza, es cuando usted es peor que pobre. Entonces, cuando Jesús miró a esta iglesia, Jesús le dijo a la Odisea, ustedes son peores que pobres, ustedes viven en la miseria. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser miseria? ¿Qué es pobreza espiritual? Es la misma cosa que está ocurriendo en estos días, es materialismo. La iglesia materialista es la iglesia que está anclada en la estructura, es la iglesia que está cerca de los recursos, en las cosas que tiene, en lo que es palpable, en lo que es físico. Entonces Jesús miró a la Odisea y le dijo así, tú eres un materialista, tú tienes un corazón que está en este mundo, ustedes están muy cerca, están en este mundo y ustedes no saben eso. Ustedes son tan pobres que ustedes viven en la miseria. Y la única cosa que ustedes tienen es dinero, pero no tienen nada más que eso. Ustedes no tienen espiritualidad. El corazón de ustedes está en este mundo. El corazón de ustedes está en las cosas de este mundo. Gente, yo estoy preocupado con mi generación porque nunca vi una generación tan materialista, tan pegada en las cosas de este mundo, en las cosas que ellos tienen, que ellos trabajan mucho por aquellas cosas que perecen, por aquellas cosas que son perecibles. Todas las veces que ocurre crisis financiera, ¿sabes qué es lo que más sucede? Un número de suicidio que aumenta drásticamente. Y yo voy a hablar la realidad para ustedes. Esto sucede dentro de las iglesias. Entonces, el mundo pasa por una cosa mala, una crisis o algo sucede. Y ellos no saben qué hacer. Eso es materialismo, porque la mente de ellos no saben vivir sin aquello que es palpable, que es tangible. Entonces, cuando Jesús miró a la Odisea, Jesús vio una iglesia en la que el corazón de la Odisea estaba aquí en este mundo. Por eso Jesús dijo, ustedes son miserables, son pobres por causa de eso. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Evangelio de Mateo capítulo 6, no acumulen tesoros en esta tierra, en donde el ladrón roba y la polilla corrompe. Pero es mejor que ustedes tengan tesoros en el cielo, donde es eterno, donde dura para siempre. Entonces, el problema de la Odisea es eso, es que ellos no tienen patrimonio en el cielo, ellos tienen patrimonio en la tierra. Ellos no acumularon nada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba en este mundo. Y cada vez que nuestro corazón está aquí en este mundo, nos es imposible tener cosas en el reino de los cielos. Un puritano dijo una vez lo siguiente, en el corazón del cristiano, la única cosa que puede tener es el cielo y nada más. El corazón del cristiano no puede dividirse con nada. Cristo no puede ser dividido, porque nadie puede servir a dos señores. Y el problema de la Odisea es que ellos intentaron servir a dos señores, y servir a dos señores nos hace ser miserables, a pesar que tu cartera tenga mucho dinero, a pesar que usted tenga recursos, estructura, a pesar que usted tenga el mejor auto, a pesar de que usted tenga la mejor casa, las mejores ropas, si tu corazón está en eso, entonces tú vives en la miseria. Saben, hay una historia interesante. Tomás de Aquino una vez fue a una misa y el Papa estaba contando monedas de oro y de plata. Y Tomás de Aquino fue irónico con el Papa. Le dijo, usted puede tener dinero, pero usted no tiene más la unción de Dios para sanar a los enfermos. En comparación de Pedro, que no tenía dinero, pero a pesar que Pedro no tenía dinero, sí tenía la unción para sanar a los enfermos y decirle al paralítico, levántate y anda.
¿Saben por qué? Porque la iglesia que no tiene patrimonio en el cielo no tiene poder en la tierra. La iglesia que tiene patrimonio en el cielo sí tiene poder sobre la tierra. Esa es la gran verdad. ¿Saben por qué hemos visto la ausencia de poder en esta tierra? Poder espiritual. Personas empoderadas por el Espíritu de Dios, yo les digo a ustedes que sus corazones están muy anclados al materialismo. Cuando Jesús está hablando de mamón, no es solamente dinero, sino que también es materialismo. Jesús habla de personas que confían en los recursos. Entonces Jesús miró a esa iglesia, comenzó a hablar de la pobreza, del estado de miseria. Aún así, ellos tenían mucho dinero. A pesar de ellos ser gente que trabaja en banco, gente empresario, profesionales, liberales, gente que tiene mucho dinero. Entonces los ojos de fuego de Dios no engañan. No engañan. Materialismo. Te hago una pregunta. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Qué reveló esta pandemia? Pregunte a los psicólogos si ellos están desempleados en este tiempo. ¿Sabe qué reveló la pandemia para mí? Personas fervorosas. Yo vi muchas personas fervorosas en este tiempo. Yo vi muchas personas que están lejos de la tibieza. Yo vi mucha gente que no necesita de una estructura para quemar. Yo vi mucha gente que si usted habla con ellos, los recursos, que todo lo que tiene que ver con recursos, dinero, finanzas, para ellos no tienen valor, porque el corazón de ellos está en el cielo. Y ese es el problema de la Odisea, una iglesia que está anclada además a este mundo, una generación que está anclado a este mundo. ¿No sabes tú que eres pobre, miserable, pobre, ciego? Segunda cosa que quiero hablar en esta noche a ustedes es acerca de la ceguera. Ya entendemos que la miseria espiritual de ellos es el materialismo. Es la costumbre a las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué significa ceguera espiritual? ¿Por qué Jesús está diciendo que ellos son ciegos? Yo quiero, Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 3, perdón. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Vuelve al capítulo 2, versículo 23. ¿Quién lo encontró? Diga amén. Capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Vamos a repetirlo aquí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, viendo las señales que hacía, creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes qué es la ceguera espiritual? Ceguera espiritual es falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento es una ceguera. Y es interesante porque estas personas veían las señales que Jesús hacía.
veían las cosas que Jesús operaba. Entonces Nicodemo le preguntó, Maestro, yo estoy viendo lo que tú haces, yo tengo que creer en ti. Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, aunque tú veas sin arrepentimiento, tú eres ciego. ¿Sabe qué reveló la pandemia? Mucha gente que mira, mucha gente que busca, pero también reveló mucha gente con falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es un estilo de vida. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días. Entonces, cuando Jesús dijo eso, Jesús está diciendo en la iglesia que muchos no tenemos arrepentimientos. La Odisea era una iglesia sin arrepentimiento, que soporta, que tolera el pecado. Y eso hace que la iglesia se ponga ciega. Y eso está escondido por los recursos, por su dinero. Piensa, hermano, Jesús está hablando a una iglesia que ellos son ciegos. Y mira, es solo un contexto de la iglesia. Jesús está teniendo un gancho porque la iglesia se ocurría un colirio. El colirio era mezclado con óleo. Entonces la Odisea también es el centro oftalmológico. Muchas personas con problemas de visión iban a la Odisea para poder usar ese colirio y ver bien con los ojos. Entonces, probablemente la iglesia de la Odisea, ahí habían muchos médicos. Y en este contexto, en este gancho, Jesús le dijo que a pesar de la experiencia oftalmológica que ellos tienen, ellos son ciegos espiritualmente porque ellos no conocen el arrepentimiento. Ustedes conviven, ustedes toleran el pecado. Ustedes se ausentan de la santidad, aunque milagros ocurran, aunque señales ocurran, aunque ustedes vean, ustedes están ciegos sin arrepentimiento. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes otra cosa sobre la Odisea que es interesante? La Odisea tenía un gran centro de vestidos. Se producían vestidos muy finos en la Odisea. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia que andaba bien vestida. Los miembros de las iglesias de la Odisea se vestían muy a la moda. De todos los estilos clasificados como hermosos. Y Jesús toma este contexto para hablar de una desnudez espiritual. ¿Qué es la desnudez espiritual? ¿Sabes? La desnudez espiritual es falta de santidad. Mira qué interesante. Abre conmigo ahí. Mateo capítulo 23, versículo 27. Quien lo encontró, diga amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo sobre los fariseos? Es que por fuera ellos eran muy lindos. Ellos demostraban que eran santos, que eran buenos. Ellos vestían de esas túnicas, de las capas muy hermosas. Si alguien miraba a los fariseos, ellos pensarían que ellos son hombres de Dios. Pero Jesús está hablando así porque ellos son hipócritas, porque ellos son bellos por fuera, mas por dentro están muertos. Muertos. Una vez mi padre me llevó a un entierro de un hombre muy rico de mi ciudad.
Y en mi ciudad natal había un cementerio de ricos y pobres. Entonces fue un cementerio de ricos, ¿sabe? Y cuando yo fui en ese cementerio, en mi percepción de niño, cuando mi papá entró conmigo, yo vi un sepulcro que era muy lindo. Era una casa, ¿sabe? Una casita. Entonces yo le pregunté al papá, ¿puedo estar aquí en la casa para jugar? Yo era niño. Y mi padre habló así, no, mi hijo. Eso no es para jugar. Ahí dentro hay gente muerta. Parece, mi hijo, que es normal, pero no es. Ven con papá. Y nunca más me olvidé de esa vez. Y yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Y cuando yo leía en ese texto y pensaba acerca de la iglesia en la Odisea, una iglesia tan linda, una iglesia tan estructurada, una iglesia que por fuera es tan bella, cuando Jesús mira a esa persona, Jesús ve pudrición, ve muerte. Dios ve la falta de santidad. Usted se ha movido con una cosa que está muerta. Se ha movido con una cosa que está muerta. Una vez cuando yo era líder de jóvenes, yo llegaba más temprano en la iglesia y yo era responsable de limpiar el auditorio. Un día el salón fue abierto y un pájaro murió. Y cuando yo estuve en el salón había un olor muy hediondo. Yo preguntaba, Dios mío, ¿dónde viene ese olor tan asqueroso? No es posible que... ¿Cómo un pájaro muerto tan pequeño puede hacer que un gran salón esté tan hediondo? Me dieron ganas de vomitar. ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque Dios dice que la Odisea está muerta. La Odisea parece, pero no es. ¿Quién ve piensa? Tiene estructura de iglesia, pero no parece iglesia. Pero esa iglesia anda como viva, pero en realidad está muerta. La verdad es que así es. Y la pregunta es, mira en nuestros días. Vea si estamos luchando con la realidad gospel. Personas que parecen vivas. Personas que, ¿sabe? Ellas están así. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Vamos a quemar! Pero cuando el Hijo de Dios mira a esa persona, cuando el Hijo de Dios mira dentro de esa persona, ve muerte. Materialistas, sin arrepentimiento, desconocen la santidad, muy pegadas a las cosas de este mundo, muy pegados con las cosas que este mundo puede dar, sin patrimonio en el cielo, estructuras que no tienen el poder de Dios, personas que profesan a Cristo pero no lo conocen, no saben quién es Él. Esas personas saben que son miserables, son pobres y son ciegas, están desnudas. Y Jesús dijo algo sobre la desnudez de ellos. Jesús habló, dijo, toma cuidado porque si no va a ser expuesta la vergüenza, el escándalo, el problema. ¿Sabe por qué de repente hay historias y escándalos que sacuden a la iglesia gospel? Religión. ¿Sabes qué es religión? Voy a resumírtelo a ti qué es religión. Religión es una hipocresía, es que tú aparentes y finjas ser algo que no es. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes fuesen cristianos de verdad? Pero porque ustedes viven esa hipocresía de fingir lo que ustedes no son. Estoy molesto. Molesto. Estoy a punto de vomitar esta última iglesia. No estoy soportando esta última iglesia, porque esta última iglesia vive una hipocresía. Esta última iglesia vive aquello que es apariencia. Esta última iglesia depende de la estructura. Esta última iglesia depende de sus recursos. Esta última iglesia engaña.
pero a mí no me puede engañar. Yo sé quiénes son. ¿Sabes qué veo? Veo pequeños grupos avivados, pequeños grupos encendidos. Yo veo megas estructuras muriendo. Yo veo denominaciones centenares que avivaron el mundo muriendo. Yo veo días difíciles. Pero al mismo tiempo un remanente, un grupo de verdad, ¿sabes? Un grupo verdadero. Un grupo que el Señor encontró que ellos son fieles y verdaderos. Entonces, miren cómo Jesús termina diciendo, mira qué interesante. Miren esto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, Jesús no está hablando de golpear las puertas porque está volviendo. Aquí el contexto que es que la iglesia, Jesús le dice a la iglesia, yo nunca entré, yo nunca estuve ahí dentro. Ustedes nunca se relacionaron conmigo. Nunca me senté en la mesa con ustedes. Ustedes tienen estructura. Ustedes andan como iglesia. Tienen soporte de iglesia. Ustedes fingen que son iglesia. Pero yo nunca entré ahí. Nunca me relacioné con ustedes. Nunca traje vida. Pero si alguien se arrepiente. Si alguien se arrepiente. Yo entraré. Yo entraré y me relacionaré con el arrepentimiento, el cambio de transformación del estilo de vida en los últimos días. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dura mensaje, porque Jesús fue duro con esta iglesia. ¿Mas sabe por qué? Porque Él amaba a la Odisea. Él amaba esta iglesia. La Odisea sucumbió lo que aparentaba ser. La Odisea no permaneció. Aún con su dinero, aún con sus miembros de alta sociedad, aún con sus recursos, aún con su estructura, la Odisea no duró. Jesús aparece a esta iglesia y le dice así: aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren cómo Jesús se presenta: aconsejo que compres de mí. Es de mí. ¿Sabe que Jesús está hablando? Que compren de mí, porque la gran verdad es que el Señor Jesús no necesita de otros. La iglesia del Señor Jesús no necesita de otros recursos, no necesita de la mejor estructura, no necesita de la última sensación del mercado. Entonces, Él se presenta como un gran comerciante, ¿sabe? Para que aquellos hombres que eran empresarios, Él habla así: compren de mí. Compra de mí el oro verdadero, el desapego de este mundo. Compra de mí el arrepentimiento. Compra de mí la santidad, que es una vida conmigo, es andar conmigo. Compran de mí. Porque en estos últimos días tenemos recorrido muchas cosas menos a Jesús. Hemos estado en muchas cosas menos con Jesús. Entonces hemos conseguido otras cosas
siendo que no hacen lo que solo Cristo puede hacer en las iglesias. ¿A quién has recurrido? ¿A quién has recurrido? Cuando los tiempos difíciles llegan, cuando el tiempo difícil llega sobre la tierra, ¿a quién tú vas a recurrir? ¿Dónde está tu corazón? Solo permanecerán aquellos que se relacionan con Jesús. Sin estructura, sin dinero, sin los recursos. La Odisea fue nada. Cuando Jesús venga, Él vendrá por sanidad de los fieles verdaderos. Solo se relacionarán con Jesús en el cielo aquellos que se relacionaron con Jesús aquí en la tierra. Esa es la gran verdad. Cuando Él establezca su reino de justicia sobre la tierra, su reino que será eterno, solamente los verdaderos permanecerán. Pónganse de pie.